Me presentan a una chica rubia americana que había fundado Tinder en Estados Unidos. Se había salido de Tinder, Andrei la llama, vamos a hacer algo juntos. Esta chica, que es Whitney Wolf, se le ocurre esta idea muy loca de decir: es que las mujeres tienen que ir primero. Si nos vamos a los extremos, normalmente un hombre cuando va a una cita por primera vez, su mayor preocupación es si va a ser feo. Una mujer cuando va a una cita la primera vez, su mayor preocupación es si va a tener cualquier tipo de problema. El job to be done es una cita. La realidad es la que es. Tienes una cita y va a ser el amor de tu vida para siempre. Pues hombre, ojalá. Pero habitualmente no es el caso. Ese primer momento de voy a exponer qué fotos elijo, esto al principio crea una incertidumbre, ¿no? Nosotros tenemos que hacer los onboardings generalmente pensando en que el usuario está siendo muy vulnerable. Conseguimos matches para todo el mundo. Bienvenidos una semana más al podcast de entrevista a Product Leaders. Esta semana traemos un episodio que creo que os va a encantar, ya que vamos a hablar con Pedro Mejuto, vicepresidente y general manager de una app que seguro que conocéis, que es Bumble. Esta app de citas creada en el año 2014 por Whitney Wolf, exfundadora de Tinder, y que ha logrado revolucionar por completo un sector como es el sector del dating. Principalmente por dos razones. La primera, por la marca y este mensaje tan claro de Bumble desde el principio de empoderar a la mujer. Y el segundo, de una nueva funcionalidad que es que solo las mujeres pueden iniciar una conversación. Súper interesante la historia de Bumble y cómo crea esta marca y empieza con el producto teniendo claro estos guidelines. Pero antes vamos a hablar del background de Pedro. Vamos a ver cómo un software engineer empieza trabajando en consultoría, después trabaja en producto en eBay y después trabaja en Twenty cuando es adquirida por Telefónica. Por último, veremos la historia de Pedro con Bumble, ya que al principio le ficha Badoo. Pero en solo 2 semanas, el CEO de Badoo y la exfundadora de Tinder se juntan y crean Bumble. Y Pedro está en el primer equipo. Vamos a ver la historia de Bumble desde los orígenes, tanto la evolución de la marca como la evolución del producto y las ventas. Súper interesante todo el impacto y el valor que ha construido Bumble desde el inicio. Después vamos a hablar de producto. Pedro nos va a explicar cuál es la cultura de producto de Bumble y cómo es para él la figura ideal de un product manager. Para acabar, vamos a hablar del modelo de estrategia de producto que sigue Bumble, el modelo llamado DHM, de D de Delight Users, H de Hard to Copy y M de Margin Enhancement. Para acabar, no os olvidéis en darle like a este vídeo, suscribiros y activar la campanilla, que nos ayuda muchísimo. Y sin más, os dejo la entrevista de esta semana a Pedro Mejuto. Hoy estamos, como siempre, con Jeremy Mairés. ¿Qué tal, Jeremy? ¿Qué pasa? Y con Pedro Mejuto. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal, Pedro? Nos hace especial ilusión este podcast, como muchos, pero el de hoy yo creo que tenemos una persona que ha pasado por compañías muy tops y los ha vivido desde el inicio. Que esto yo creo que es algo que muchas veces traemos invitados que están en compañías tops, pero no desde el inicio, ¿no? Entonces esto cambia la jugada. Entonces, antes de todo, ¿nos puedes explicar un poco de dónde vienes? Y después haremos ya un doble clic en la experiencia, que estás en Bumble. Pero antes de todo, ¿cuál es tu historia? ¿De dónde vienes tú? Volviendo, no hace falta volver hacemos una muy breve intro, unos 20 minutillos, 15-20 minutillos. Gallego, pero Madrid es casa. Estudio aquí, hago ingeniería del software o ingeniería informática, creo que eso ya no se lleva, pero ingeniería del software. Empiezo a trabajar en consultoría, que en aquel momento parecía que era muy cool y que era el camino para un ingeniero de software y traje y corbata y estas cosas. Me paso unos años dando vueltas por ese mundillo y empiezo a darme cuenta de que no me gusta nada. Esto en Madrid. Madrid. Estuve trabajando para una consultoría, hice cosas en Fremap, de Health Tech, ahora lo llamaríamos Health Tech, en aquel momento nadie se le ocurría ponerle un nombre. Estuve en Maxam también, que es una mega multinacional española, y es que no me gustaba. No me gustaba nada. Y entonces surge, y es que al final estas cosas siempre surgen por casualidad. Tenía un amigo trabajando en una agencia de recruitment y me dice: oye, hay una cosa aquí que yo creo que te puede hacer gracia. Y era una empresa de clasificados que ya no existe, se llamaba Locuo. ¿Vale? Y se la acaba de comprar eBay. Y están comprando varias empresas de estas en Europa. Dice: esto tiene pinta de ser muy chulo. Me voy y hablo con ellos.
Y pues sí, efectivamente eBay empieza a montar lo que luego se llamaría eBay Clasificados. Todo el negocio de Europa lo empieza a montar aquí. Tenían una parte de Craigslist en los Estados Unidos, pero no tenían ninguna plataforma para hacerlo. Y en aquel momento estaban viendo cómo empezar a diversificar. Y además era un momento muy chulo de eBay porque acababan de comprar PayPal a Elon y acababan de comprar Skype también. Vale. Entonces era un momento en el que eBay estaba diversificando mucho, tenía muy buena pinta aquello. Y en aquel momento, estos son pues al principio de los 2000, la posibilidad de trabajar para algo que estaba en el Valle, que era una de estas empresas que estaba empezando a sonar. Yo tenía la matraca aquella de yo quiero estar haciendo lo de allí, no lo de aquí. Y bueno, pues me contratan y paso allí unos años de developer. Allí tengo la oportunidad de darme cuenta de que comparado con el talento al que estaba expuesto, el rollo de ingeniería no iba a ser lo mío. Vale. Pero está guay dar de cuenta en eBay. Esto. Me di cuenta rápido, además de madre mía, el nivelazo. Había mucho nivel que hay aquí. Y estar en contacto con, pues eso, con los ingenieros en San José, que no era nada. San José ahora es lo que es, pero San José no era nada. Tú ibas allí y decías, pero bueno, esto es un chalet. La oficina de Skype era un chalet. Pero el talento de los ingenieros que había allí es que no se podía competir, y aparte es que no me interesaba competir, no le encontraba el punto. Lo que pasa es que eBay en aquel momento ya era una compañía muy grande, me dio una oportunidad cojonuda de pivotar a producto dentro. Vale. Dentro de eBay. Dentro, con unos programas que ellos mismos tenían para moverte. Y pues estuve en Milán, estuve en San José, estuve en Berlín una temporada, mientras montábamos esta plataforma de clasificados e integrábamos todas las compras que había hecho eBay y empezamos a lanzar en Francia, en Alemania, en UK compramos Gumtree. Bueno, ellos venían con mucha pasta y aquí se empezó a mover aquello. Y el centro de ingeniería éramos nosotros en Madrid. Y éramos un equipo muy pequeño, pero un equipo muy potente. eBay se había traído a uno de sus VPs a hacerlo aquí. De hecho, esto es una influencia más vital en mi carrera, tuvimos durante una temporada ayudándonos a la que ahora es la CEO de Instacart, Fidji Simo, que en aquel momento trabajaba para eBay y se vino, estuvo una temporada en Madrid. Y esta es la persona que me dijo, si no te gusta el development, lo tuyo es producto. Y bueno, la carrera de Fidji ha sido una locura desde entonces. Ahora está sentada en el board de OpenAI también. ¿En serio? Muy loco. Y llevó todo Facebook también, era un reporte directo de Zuckerberg. Increíble, pero sí que es verdad que en aquel momento me dijo, tira por aquí. ¿Tú sabías lo que era producto ya en ese momento? Sí. Entiendo que sí, porque habías trabajado con... Pero gran parte por eBay, porque la manera en la que se trataba producto en consultoría y demás era como... Pero... Y aún me pasa. Eso era... No. En 2011 seguro que pasaba más. No era lo que entendemos como producto ahora, pero eBay sí estaba haciendo producto. Y a mí aquello me gustaba. Y no te voy a decir que lo entendiese del todo, pero era como trabajar con ingenieros, trabajar con diseñadores, trabajar con datos, tomar decisiones. Yo le veía aquello algo y al final decía, es que el problema que tenemos los ingenieros muchas veces es que hay una falta de comunicación, faltaba algo en medio, estaba claro. Y para mí en aquel momento aquello era producto y no creo que haya cambiado mucho mi opinión al respecto. Es como... Aquí falta alguien que comunique, que sea un canal al fin y al cabo. Así que, pues eso, hice la migración de carrera, si quieres, dentro de eBay. Y un buen día, pues me hacen knock desde 20. Vale. Y claro, yo estaba súper interesante. Entonces digo, ojo, empezamos a hacer lo que yo estoy viendo en San José, lo empezamos a hacer aquí. Es que esto es muy... en ese momento es lo mismo. Están haciendo Facebook, ¿no? Están haciendo Facebook, tú empiezas a sentir a Facebook respirándole en la nuca y acaban de vender a Telefónica. Entonces la idea es pivotar al operador virtual, que en aquel momento se llamaba Tú. Y fui la primera persona que contratan para ese operador en producto. Y además llegó al mismo tiempo que muchos... gente nueva en perfiles que no existían en 20, perfiles de ventas, perfiles telco, que luego al final han sido mis amigos, pero se hizo un grupito para llevar esta nueva parte del operador. Me ficha uno de los founders, me ficha Rupert, a las 2 semanas desaparece, literalmente desaparece. Me quedo allí con 3 equipos que muchos habían pasado la red social
y hay que montar un operador. Y no teníamos Ni idea. Y ¿Un operador qué quiere decir? un operador móvil, sí, efectivamente. Un Movistar, un Yoigo, un... Para gente joven. Telefónica lo había comprado porque a ellos el demográfico más joven no compraban los servicios de Telefónica en aquel momento. Y aparte, yo creo que ahí Zarin y Telefónica vieron, y Sebas, que también llega en ese punto, Sebas Muriel, vieron que había unas necesidades en el sector grandes porque en aquel momento todo era llamadas todavía. Ya. Y ya estaban los smartphones y lo que faltaban eran datos. Así que todo se empezó a centrar acerca de hacer una proposición comercial sobre datos que no tuviera nada. Y cuando Tuenti saca el 6 gigas a €1, es que me acuerdo perfectamente que casi yo creo que alguien llamó de Telefónica diciendo estáis locos, porque eso estaba muy por debajo del coste. Y empezamos a poder migrar, si quieres no migrar, pero empezar a conseguir clientes de esa gente más joven. Aún así fue un trabajo difícil. Telefónica no sabía muy bien qué hacer con nosotros. Espero que no se enfaden ahora, pero claro, era un mundo, eran dos mundos totalmente diferentes. Telefónica era pues este dinosaurio y de repente Tuenti era una startup de verdad y había problemas, no nos entendíamos. Culturales. No nos entendíamos. Y no voy a decir quién, pero alguien de Telefónica hizo una referencia una vez de es que esto de Tuenti es como Disneyland. Sí. Y es como, no, esto de Tuenti es el futuro. Yo no diría Disneyland. Pasamos unos años muy buenos, el talento de Tuenti fue extraordinario, pero al final, como todas las empresas que acaban consumidas por una corporación, se va volviendo más corporación. Y empezó a perder un poco de la magia. Zarin también ya estaba más fuera. Bueno, pues llega un punto de madurez, como le pasará a Bumble, lo mismo hablamos, en el que ya no tiene el mismo rollo. Y a mí me gustaba mucho hacer social y entonces ya no lo tocábamos. Cada vez había menos red social y más operador. Total, que otra vez es un golpe de suerte. Conozco a Andrej, el CEO de Badoo. ¿Cómo lo conoces? Pues me lo presenta un ex-Tuenti que trabajaba allí. Yo lo había conocido de antes por otros contactos, pero no habíamos seguido hablando. Y este ex-Tuenti que trabajaba ya allí con ellos me dice, no, vente y que aquí hay muchísimo que hacer, va a estar divertido. Y yo quería social y no había social en España. Es que no lo había. Y apenas había en Europa. High Five en Francia creo que tenía algo, pero Iba a decir, es que en Europa sí, muy poco de social. Y no me planteaba Estados Unidos en ese momento, además. Me voy, hablo con Andrej. Andrej saldrá más en esta entrevista, estoy seguro, porque ha afectado muchas partes de mi vida, pero al final, también incluso en las entrevistas, yo llego allí, hablo con él y acaba la entrevista y en 20 minutos se supone que tengo más entrevistas, vuelve a entrar y me dice ¿cuándo puedes estar aquí? Le digo, hombre, pues me tengo que mudar de país. Porque estamos hablando de ir a Londres. Y bueno, pues tuve un par de entrevistas más, pero el tío ya me había hecho la oferta y encima me había ofrecido pasta por ver si podía ir antes de un mes. Y dije, es que no lo cuadro, es que no lo cuadro. Total, que dejo Tuenti, además Tuenti lo dejo como súper satisfecho con el trabajo, súper satisfecho con el equipo. Lo dejo en un momento en el que me sentía fenomenal acerca de lo que habíamos hecho, de lo que habíamos montado, pero aquello estaba llegando a su fin, para mí. Y había talento más que de sobra para recoger el testigo, pero y se ha visto ahora que muchísimos founders vienen de Tuenti, o sea, no, en estas entrevistas no paramos de hablar de Tuenti. O sea, Tuenti Mafia, es muy bestia, la Tuenti Mafia que se ha creado es una animalada. Full de talento, pero bueno, full muy guay. Tú lo viste en Jovan Talent, la mitad se fue para allá, los fundadores de Tuenti han seguido montando negocios y les va muy bien. Félix está con Playtomic y con otras 25 cosas también. Bueno, han creado el sistema o el ecosistema de startups en España. Yo creo que lo crea Tuenti de alguna manera, o el talento que sale de Tuenti y después cómo lo montan. Pero yo me voy a Londres. Pues eso, cambio de vida y me encuentro una empresa totalmente diferente de lo que esperaba. Una empresa muy loca, gestionada por un tío que es un visionario, que era muy rico,
se lo había montado él, por cierto, no llegaba el dinero de ninguna otra parte. Él había vendido un par de compañías antes de montar Badoo, que era muy rico, que le gustaba mucho gastar dinero y que tenía una cualidad de founder que todavía echo de menos hoy en muchos. Era un tío que era capaz de decir sí o no a cualquier pregunta y darte un camino. Sin rodeos. Y tenía la visión, lo entendía, tú llegabas ahí y decías, André, por aquí o por aquí, por aquí, vamos. Y eso estaba acelerando Badoo a saco. Entonces estaba montando una estructura de producto en aquel momento, que éramos 3. Hasta entonces había sido una ingeniería una cultura de ingeniería total, además de una cultura de ingeniería rusa, que son extraordinariamente eficientes. Probablemente, para mi gusto, los mejores ingenieros con los que he trabajado nunca, pero empezaba a faltar una visión de producto. De nuevo fallaba un poco la comunicación. Al final Andrei tenía una visión y inmediatamente iban los developers y allí fallaban mecanismos. Entonces empezó a montar aquello. Nos dividimos ahí el mini mundo en aquella época por plataformas. Yo me quedé Badoo iOS, otro se quedó Android y teníamos Windows Phone en aquel momento también. ¿Windows qué? Windows Phone era un sistema operativo de Microsoft que tuvo su momento. Y como Badoo se lanzó al mundo en móvil instantáneamente, pues en aquel momento tampoco era necesariamente tan claro que cuál iba a ser la plataforma que iba a funcionar. Así que se hizo un esfuerzo con Windows Phone, como yo creo que ninguna otra compañía. Sí, en su momento había como quizás eso va... Y esta compañía hacía una pasta, pero nos bajábamos a hacer QA. Los ingenieros se bajaban a hacer QA a veces en los devices de la tienda de Vodafone de abajo, a instalar cosas. Esta gente hizo el primer chat sobre el Symbian de Nokia. Estaban en la cresta de la ola en todo lo que era mobile, que era un paradigma tecnológico, un cambio tan grande como probablemente tengamos ahora en AI. Pues Badoo se lanzó a ello y aquello, bueno, se tradujo en una expansión enorme. 2015, 2016, 2017 era una bomba cómo crecía aquello. Entro a las 2 semanas me presentan parecía un adolescente, me presentan a una chica rubia americana que había fundado Tinder en Estados Unidos. Se había salido de Tinder, Andrei la llama, vamos a hacer algo juntos y bueno, pues esta chica que es Whitney Wolf se pone a hacer brainstorm con nosotros y se le ocurre esta idea muy loca de decir, es que las mujeres tienen que ir primero y no puede ser. No sé cuánta gente se llevó las manos a la cabeza, es imposible, no va a funcionar, es que no va a funcionar. Y ella lo tenía clarísimo. Y ese fue un punto de mi carrera también, de que a veces, aunque todo tu criterio racional te diga no, cuando estás con alguien con una visión tan potente hay que dejarse llevar a veces y hay que decir. ¿Qué significa eso? ¿Las mujeres tienen que ir primero? Que son las únicas en cuando se hace un match y puedes empezar una conversación, ellas son las únicas que pueden empezar la conversación. Y si ellas no comienzan la conversación, el hombre en este caso no puede empezarla. Entonces, bueno, pues te evitas una cantidad enorme de haze, te evitas una cantidad enorme de fotos que probablemente no deberían ser enviadas y todo el mensaje empezó a circular acerca de las mujeres tienen que estar empoderadas, las mujeres... Hay que cambiar las reglas del juego. Y Whitney venía de ahí, de la regla del juego del dating más antigua que existe es que el hombre tiene la iniciativa. Y eso es histórico, de siempre. Y decía, solo cambiando esa regla cambiamos la percepción de las mujeres en el dating. Y esto no tenía que ser complicado, porque al final, como una feature de producto, aquello era muy fácil. Pero ella estaba convencida. Y estaba tan convencida que toda la marca empezó a circular acerca de ello. Y eso convertía el USP, que no sabría cómo traducirlo, el Unique Selling Point del producto, era también el Unique Selling Point de la marca. Y eso hacía que estuvieran perfectamente alineadas las dos cosas. Y al final la marca generaba un escudo sobre el producto, porque el producto en aquella época, sin la marca, sin la proposición, sin lo que Whitney estaba poniendo en la mesa, tanto su propio perfil como esta idea tan clara de vamos a cambiar el juego del dating y vamos a poner a las mujeres en control. Sin eso, la aplicación era Tinder amarillo.
Claro. Tal cual. Claro. Pero la clave es crear una comunidad que crea en el brand, ¿no? En el value proposition que estás creando, sí. Y entendió que lifestyle y dating podían combinarse y empezó a ejecutar un marketing al mismo tiempo que nosotros, íbamos con la lengua fuera montando el producto, pero ella empezó a hacer marketing desde el principio, empezó a crear los programas de embajadores en las universidades, que fueron brutales. O sea, aquello fue, yo no diría que es viral, o sea, es que aquello fue como un incendio. O sea, ella había probado algo así en Tinder, pero con Bumble aquello se dio la vuelta totalmente. Las embajadoras iban por los campuses, abrían las clases, gritaban Bumble por donde fuera, se iban a las fiestas en las frat houses de chicos y tomaban el control de la fiesta absolutamente ellas. Y creó una especie de movimiento. Y ese movimiento generó mucho boca a boca. Y otros campuses empezaron a estar muy interesados en qué está pasando en estos campuses de Texas, que es donde empezamos. Y de repente te encontrabas que todo el mundo quería el merch de Bumble. Yo recuerdo la primera vez que llegó Whitney diciendo, no, hay que comprar mucho merch. Y claro, nos quedamos como, ¿para qué? ¿Pero quién se va a poner el merch de una aplicación de ligar? Hay que hacer merch. Las gorras, las pegatinas, empezaba a llevarlas todo el mundo. Todo el mundo. Entonces decían, no, una marca de dating no puede ser la amarilla. ¿Qué significa el amarillo? El rojo es el amor, el sexo. Tiene que ser amarilla. Y todo va a ser acerca de las abejas. La gente decía, ¿pero por qué abejas? Porque sí, porque va a ser acerca de las abejas y esto va a ser acerca de ser be yourself y este va a ser el mensaje. Y empezó a promocionar cosas, sobre todo OOH, el out of home. Empezamos a coger muchos billboards por todo Estados Unidos, algunas veces enfrente de la oficina de Tinder, y empezó a colocar el mensaje tan bien. Probablemente el más famoso, uno decía, voy en inglés y luego lo intento traducir, es be the CEO your mother wanted you to marry with, ¿vale? And then find someone in Bumble. Lo petó. Ponía de repente otro al lado de un estadio de fútbol americano y decía que estábamos aquí para el level de playfield, para las mujeres. Y era capaz de encontrar un mensaje en cada localización que funcionaba, que el demográfico de las mujeres en ese momento entendía y que además entendía muy claramente que la proposición les interesaba respecto a otros jugadores. Y es verdad que en dating no hay un winner takes all, no hay una situación en la que si alguien quiere ligar, pues tiene Tinder, tiene Bumble y tiene las que haga falta, no te quedas con una. Pero nosotros empezamos a ver que nuestra capacidad de adquirir mujeres de manera orgánica, que para Tinder es lo más caro de adquirir en ese sentido, era muy potente, reducía nuestros unit economics de forma sustancial y aquello generó una aceleración orgánica que es que hablamos mucho de las S-Corps, pero aquello tenía pinta exponencial y llegó a ser exponencial y en 1 año y medio estábamos en lo que a día de hoy llamaríamos una fase de hypergrowth con un producto muy limitado, porque era muy limitado, también es verdad que lo podíamos iterar muy rápido porque contábamos con toda la tecnología de Badoo. Es decir, ellos llevaban años con esa tecnología y eso nos permitió acelerar mucho los roadmaps de Bumble. Pero la realidad es que el producto estaba bastante inmaduro, pero la marca lo estaba petando. Y una pregunta, entonces, ¿empezáis Product Market Fit directamente? No hay que hacer pivot, está clarísimo, y hockey stick de loco, ¿no? Pero es otra empresa, no es Badoo, ¿no? Está creado como otra empresa, pero sí que se usaba tecnología de la otra. Forma parte del grupo de Badoo, al final. Vale. Dirías que es un hay una umbrella holding que tiene las dos, ¿no? Y la diferenciación siempre fue esa, o la visión de Andrei para ello es todo el portfolio va a operar sobre la misma tech stack, porque hay muchísimo valor en nuestra tecnología. Hay mucho valor también en nuestra propiedad intelectual en ese sentido. No tenemos que empezar los algoritmos de matching desde el principio, no tenemos que pensar en la estabilidad de las aplicaciones desde el principio. Teníamos todo eso resuelto de mano. Es que, claro, es que a nivel de tecnología es
es uno de varios productos, porque realmente aprovechas de mucha tecnología y claro, hay una localización brutal que va con la value prop. Y va pero, con el frontend, al sí. final esa es la única parte donde se generó una diferenciación, que también tiene que ver con la marca, pero era el frontend. El resto de la tecnología era el backend de Badoo, que por eso al final Whitney también optó por aliarse con Andre y hacerlo desde Badoo, porque ya habría podido levantar muy la interesante ronda eso. que hubiera querido y tal, pero sabía que la aceleración que le podía dar Badoo, que la tecnología iba a estar allí desde el día 1, y realmente fue una cosa así. Yo creo que Bumble tardó menos de 4 meses en salir al mercado, con un equipo bien pequeño que realmente lo único que estaba haciendo es el frontend, porque teníamos todo detrás. Asumo que Whitney es una persona de marketing business, Sí. no de producto, ¿no? Porque hacer eso para una persona de producto es como mi intellectual property, es lo que vale la compañía, etcétera, etcétera, que ahí es como, toma por saco eso, creamos la comunidad, traemos el product market fit y ya el producto seguirá, ¿no? Como... Yo creo que Whitney ve producto como un canal. Sí. Piensa en producto como un canal. Y creo que con los años se ha ido haciendo como... Ha ido pillando mucho más el producto. Pero sí, al principio para ella era un canal para generar engagement y para, al fin y al cabo, hacer un landing de ese mensaje también que quería entregar a las mujeres, porque ella sabía que si podía funcionar como ese elemento de mujeres empoderadas y demás, eso iba a atraer a una comunidad que a priori no se sentía escuchada en el mundo más mainstream de lo que existían las aplicaciones de dating en aquel momento. Y luego entra un poquito más tarde un factor de suerte, y es que tenemos el Me Too, tenemos el Time's Up, los eventos culturales en aquel momento estaban muy alineados con el mensaje de Bumble, y eso funcionó como un multiplicador. Y tenías este tema en las noticias todos los días durante casi 2 años, y es que se resonaba, estábamos hablando de lo mismo desde diferentes perspectivas, sin duda, y tampoco creo que Whitney pretendiese nunca ser una activista como tal, pero en algunos momentos es verdad que se hizo una forma de activismo. Leveling the playfield, sí, bueno, está ahí. Y desde ahí se pudo construir algo que también demuestra que la misión puede ser un growth lever a veces, puede ser una de las palancas de crecimiento. Y eso crea también una cultura de producto que está muy, muy asociada a la marca y que trabaja combinada con la marca, en lugar de, yo lo que veo en la mayor parte de los sitios, es que están muy distantes, no hablan. Para nosotros la marca es uno de los factores de producto, es uno de los criterios de producto, es uno de los criterios de priorización, es uno de los criterios de calidad, con lo cual al final las estructuras de Bumble como tal han cambiado mucho para permitir que departamentos que en otras estructuras están realmente separados y que no apenas hablan, seamos serios, porque lo ven, digamos, brand o la marca lo más arriba del embudo, si quieres, y el producto al final lo más abajo. Y hay mucha gente que ve esa distancia como, es que no tenemos ni que hablar, cada uno que haga su trabajo y punto. Es que si la visión y la marca está muy alineada, pues esto está claro, porque luego la visión sigue el producto, pues seguir la visión de una manera más. Se convierte en lo mismo, y por eso nosotros hablamos, yo hablo mucho de este tema, estoy obsesionado, pero hablo mucho con mis equipos de nosotros hacemos producto en función de un storytelling. Hay una narrativa de producto, y cada elemento de esa narrativa tiene que entender de dónde partimos, cuál es el principio, cuál ha sido el desarrollo del personaje, cómo habla, cómo afronta según qué clase de problemáticas, cómo afronta los procesos de discovery, qué se pone encima de la mesa como constraints al discovery, como elementos que hay que tener en cuenta en el discovery, que no pueden... En ese caso, ahí no estamos buscando diversificar las ideas, ¿no? Ahí, de hecho, estamos buscando alinear todas las ideas en una línea muy clara que tiene que ver con cómo seguimos convenciendo a mujeres de que de esta manera no solo tienen quizá más opciones de encontrar una pareja o de encontrar un rollo, lo que quieran encontrar, sino también de hacerlo de manera más segura, porque tú en última instancia, y esto habrá quien seguro que hay diferentes opiniones aquí, pero si nos vamos a los extremos, si pintamos la película desde el extremo, normalmente un hombre cuando va a una cita por primera vez, su mayor preocupación es si va a ser fea.
una mujer cuando va a una cita la primera vez, su mayor preocupación es si va a tener cualquier tipo de problema. Y no me voy a poner a limitar que es muy diferente el aspecto emocional de cómo se llega. Y por supuesto que hay un espectro en el medio y eso, pero esos son los casos más... los casos más a los extremos y proveer a las mujeres de una sensación de mayor seguridad a la hora de afrontar la experiencia de dating es crítico para nosotros porque, insisto, si perdemos eso, pues al final nos terminamos convirtiendo otra vez en Tinder amarillo y esa nunca fue la idea. Qué fuerte, ¿eh? ¿Qué pensaría que puedes reinventar dating que realmente... Y luego se te queda tan obvio. Se te queda tan inventado ella, que es lo gracioso. Sí, ella viene de Tinder, es que al final ella montó ha creado ha creado la industria prácticamente de dating. Si te pones ahí, ella con sus co-founders en Tinder, Andrei montando Badoo, porque tenías a los matches con websites y todas estas cosas, estaban funcionando por ahí. Pero en móvil, en realmente dar ese salto, Tinder, que evidentemente lo peta con la UX, ellos dan con la clave de la UX. El swipe left, swipe right, eso lo inventan ellos. Eso es... que se ha aplicado no sé cuántas mil industrias después. Es que se ha convertido en un patrón de UX. Está en Slack. Pero lo inventan ellos. Bumble, que tiene el approach de marca y que, bueno, pues se fundamenta en otra serie de cosas, es más comunidad, es más marca y al mismo tiempo, más o menos, porque todas tienen más o menos la misma edad, Grindr en el mercado LGTB, que ellos empiezan a utilizar las tecnologías de GPS del móvil de una manera que no las había utilizado absolutamente nadie. Es para empezar a mostrar perfiles cercanos, etc. Y que Foursquare hacía un poco esto. Que se conocen todos, por cierto, y tienen ahí... Ha habido siempre conversaciones en ese mundillo. Ellos son los que levantan esta industria del dating online. Más, por supuesto, va primero, hace el IPO, tenían mucho más soporte corporativo en ese sentido y bueno, se ha convertido en un monstruo como vertical, porque si piensas en el B2C, si piensas en consumer tech, quitamos gaming por un lado porque creo que es una categoría totalmente al margen y funciona de otra manera, pero al final en B2C tienes a los streamers, Netflix, Disney Plus, lo que sea. Tienes dating y luego tienes algunos challengers que, oye, a ver si les va bien y llegarán, un Duolingo, un tal, pero que de momento no están ni mucho menos a los niveles de madurez y de monetización que generan los otros. O sea que al final se ha creado una industria enorme, se ha quitado el estigma de ligar online de alguna manera y al final se ha convertido en una commodity. Y como toda commodity, también es verdad que parece que ahora mismo hay una fase donde se está innovando poco. Seguimos con el swipe, seguimos con los mecanismos. Sí. Yo tengo una pregunta. Es que hay una cosa que tengo en la cabeza como... Ya lo hablamos, pero me gustaría preguntarte. Has hablado mucho del brand de Bumble, ¿no? Y todo lo que has hablado es así. O sea, quiero decir, es así. En la vida real, cuando hablas con gente, user de Tinder o de Bumble, te lo dicen, ¿no? Entonces, que no es un pitch de un founder, es realmente una realidad, ¿no? Para la gente que ha usado la aplicación y que seguramente en la audiencia hay mucha gente. Mi pregunta es, al principio, cuando se entra gente a la app, sí que es verdad que hay un punto de brand que con eso ya filtras, entiendo, a mucha gente, tanto hombres como mujeres, pero ¿cómo hacéis a escala? No puedes filtrar, pero como bien has dicho, estas aplicaciones están pensadas para la mujer. Entonces, si es una aplicación pensada para la mujer y que la mujer se sienta comfortable allí, esté segura y tal, te va a entrar a lo mejor gente que no quieres. Siempre. ¿Cómo haces esto? O sea, ¿cómo a nivel escalable, ¿eh? O sea, algún learning que puedo sacar aquí de tu historia en Bumble. Yo diría que la solución es la tecnología, es la única. ¿Vale? Porque incluso la regulación te impide hacer otro tipo de cosas. Tú no puedes discriminar usuarios y la regulación cada vez es más estricta al respecto, con lo cual en algunos países incluso más. No se puede hacer. Pero la solución es la tecnología. Y cuando me refiero a tecnología, me refiero a tecnología en Trust and Safety. Detección de scam, detección de spam,
ciberseguridad. Invertimos cantidades ingentes de talento y de dinero en desarrollar esos sistemas durante estos años. De hecho, Bumble empieza muy protegida porque ya disponía de tecnología que estaba utilizando Badoo. La mayor parte de las aplicaciones pequeñas o de los productos pequeños en dating que lo han intentado, y hay muchos que lo han intentado, se paran en el momento en el que no son capaces de lidiar con un aspecto. Es un aspecto sucio de esta industria, pero es verdad que para algunos agentes, malos agentes, parece un lugar ideal para hacer un scam o para intentar promocionar lo que sea, y se intenta constantemente, y por cierto son muy listos y normalmente siempre van un paso por delante, pero nosotros jamás hemos dejado de innovar en ese sentido. Y ahora todo el mundo habla de AI, pero es que AI, todo el mundo habla de Gen AI ahora y las generativas que molan mucho, pero nosotros llevamos haciendo AI, llevamos haciendo machine learning desde hace 10 años. Y redes neuronales hipercomplejas, mucho más allá de lo que yo soy capaz de explicar en todo caso, hipercomplejas para proteger. Yo diría que se pone tanto esfuerzo en ese aspecto como se pone en los algoritmos del matching. Que a priori uno diría, bueno, el matching es lo que lleva tu negocio. No podrías tener la marca que tienes si de repente te conviertes en un... Y no solo en el scam, sino en perfiles. O sea, Bumble da la sensación que es más premium, ¿vale? Tú hablas con la gente y dices, Bumble o Tinder, Bumble es más premium. No vais a discriminar perfiles más potenciales de tener más matches que otros. No. Esto no va así. Aun teniendo en cuenta que a lo mejor para el user de la mujer puede ser tenga más retention si la app tiene perfiles más potenciales de tener likes. Pero no es vuestro modelo este. No, y yo te diría que ese no es el modelo de nadie. De nadie. Ahora, yo sé que se habla mucho de este tema. Se habla mucho de que las aplicaciones de dating... Sí. Me ocultan o no consigo votos o lo que sea, no consigo swipes. Pero esto es falso. Esto es falso. Pero me voy a intentar explicar. Es decir, al final, tú eres premium durante una etapa cuando eres el challenger de una categoría. Es decir, cuando empiezas a adquirir aquellos early adopters que ya están hartos de Tinder, por ejemplo. Tú empiezas a tener en los primeros años un influjo de gente que son esos early adopters que normalmente son perfiles que entienden mejor la tecnología o que están más dispuestos a probar. Y es verdad que durante un tiempo tienes un efecto de... Ojo, todo el mundo que viene a Bumble mola. O sea, ya orgánicamente tienes un buen efecto. Y Tinder lo tuvo al principio también. Tinder cuando nace también parecía que estaba todo el mundo cool allí. Y en Facebook. Y en Facebook. Y en casi cualquier red social, realmente. Entonces, nosotros durante un tiempo nos beneficiamos de eso. Y después Hinge a nivel global se ha beneficiado de eso también. A medida que Bumble ha sido más global, más mainstream, el siguiente empujando por debajo se beneficia también de adquirir quizá una serie de perfiles más premium en un momento dado. Pero la realidad es que el dating no es un negocio es un negocio de churn. La gente se va, tanto si has conseguido que encuentren a alguien como si no. Puedes dividirlo en good churn y en bad churn, pero se va. Pero si no tengo matches, me voy a ir antes. Sí, te vas a ir antes, pero la realidad es que cuando tú tienes la proposición de valor tan clara, y aquí voy a poner a los streamers también, sí. Tú sabes exactamente lo que consigues si pagas Netflix. Consigo acceso a contenido que me gusta y que quiero ver y demás. En dating pasa un poco lo mismo, en el sentido de que cuando alguien entra en una aplicación de dating, primero entiende muy bien por lo que paga. Si pago por saber a quién le gusta. Eso significa que en general la intencionalidad es muy alta cuando llegan al servicio. Y esto es muy diferente al e-commerce, donde primero voy a mirar, voy a darle vueltas, voy a mirar competidores. A lo mejor después de 15 días llego y decido dónde compro y dónde ejecuto la transacción. En dating el valor pasa por... En dating el valor se entiende mejor y los usuarios pagan muy al principio. Porque lo que quieren es tener las mayores opciones lo antes posible. Y eso significa
que nuestra curva de monetización sucede muy al principio. ¿En cuántos días se convierte en Bumble? Te diría que Después una del sign-up. enorme parte de los pagadores, no te puedo decir exactamente cuántos, porque no Sí. debo, pero una parte muy sustancial de nuestros payers pagan en los primeros 7. 7 días. Es una animalada. Y cuando tú tienes ese tipo de dinámicas, es verdad que el churn no es tan relevante, que no tenemos necesariamente la necesidad de forzar a los usuarios a estar en el sistema. De hecho, nosotros y creo que todas las aplicaciones de dating, sinceramente, quizá hay un par de actores raros por ahí, yo no lo voy a negar, pero el éxito de los usuarios es tu mejor canal. Es que no sabéis la cantidad de tarjetas de invitaciones de boda, fotos de embarazos de niños, de tal, que recibimos. Y esa gente habla de Bumble, y esa Qué gente loco. nos pide merchandising para poner en sus bodas Qué loco. y nos manda historias y demás. Eso refuerza todo el loop de la marca. Si nosotros pretendiéramos estar, sigue ahí, es que no somos un negocio de atención, en el sentido de que No vivís de la... no se vive de la. Tenéis igualmente pero- tenéis, sí, pero pero- no es ni un... Pero no es el Es un objetivo. buen punto. No es el objetivo principal. No es Es un el- negocio es el de punto. eyeballs, que se llama. No No estamos es Instagram. no estamos luchando por la atención con TikTok, o no estamos luchando por la atención con Instagram. Pero un poco sí, ¿no? Porque aquí pensaría que el North Star, ¿no? Es un poco el match, ¿no? Que al final una persona tenga un match es algo muy bueno para la plataforma, es un poco el jobs to be done de la persona que entra. Pero para vosotros, no tanto, porque eso significa churn, probablemente, ¿no? Que- El job to be done es una cita. Sí, vale, sí, Porque una cita, es que pero el match un match, es una un métrica match en la vida real, quiero decir. Claro, pero- el match es como una métrica muy vacía, está en el medio del No, funnel, claro. Es Pero que yo soy muy es una ¿sabes? cita. Es una cita. Y ¿sabes lo que pasa? Que al final la realidad es la que es. Tienes una cita y va a ser el amor de tu vida para siempre. Pues hombre, ojalá. Pero habitualmente no es el caso. Sí, claro. Pero mucha gente se casa gracias a Bumble. Sí, pero sea, que normalmente, también pasa. pero normalmente no han conocido a una sola persona. Lo que Ya, quiero ya. decir es que pues tienes una cita, a veces funciona, Ya, a ya. veces no. Vuelves a Bumble. Empiezas algo, estás 2 semanas, 3 meses, no sale bien. Vuelves a Bumble, porque vuelves a donde tuviste éxito, donde tuviste una buena experiencia. Y al final ese retorno es un retorno orgánico, es un retorno en el cual no tienes que poner otra vez la frontera del CAC. Y, Tienes que tener unos cohorts ahí, cosas muy locas. analizar los datos de una aplicación de dating es la cosa más divertida del mundo. Lo comento porque uno de los libros de datos que he leído que me ha impactado más se llama Dataclysm, que está escrito por el tío que fundó OkCupid y que luego se encargaba de data en OkCupid, que era como previo a Tinder, ¿no? Y justo pues este libro lo recomiendo porque es gracioso, ¿no? Como te explica demográficas que él no dice nada. Es como, esos son los datos de OkCupid, ¿no? Lo pondremos en la Y descripción. tienes como cohorts ahí como, joder, es el mundo, es la vida. representada en ¿Qué datos. cojos nos puedes Es la vida. ¿Qué No, user? es que de eso no. No de, se eso no, puede. de eso no hablamos, pero Ya. lo que dices tiene razón. Nuestros datos representan la vida en muchas cosas. Es verdad que hay un par de cosas que son muy contraintuitivas. Y esto hay que gestionarlo como parte del marketplace, que al final dating es un marketplace de alguna manera, pero en general lo que te das cuenta es ciertamente nuestro dataset es un dataset de comportamientos extraordinariamente humanos. Sí, Y- correcto, justo, no hay más. Y cuando tú haces un mapeo emocional del journey, de la experiencia del usuario, y nosotros lo hacemos mucho porque influye mucho en cómo decidimos, cómo tomamos algunas decisiones, claro, ese primer momento de me voy a exponer, qué fotos elijo, esto al principio crea una incertidumbre, ¿no? Nosotros tenemos que hacer los onboardings generalmente pensando en que el usuario está siendo muy vulnerable. Y teniendo muchas dudas, y qué foto subo, y qué digo aquí, qué digo allá, y luego te vas a las redes sociales y están llenas, un Reddit, un tal, están llenas de, podéis darme consejos de qué poner en mi perfil, o cómo haríais esto. Hay mucha inseguridad. Entonces esto es un tema que tenemos que tratar. Hay que entender que cuando tú estás contratando Netflix, a priori no es que estés en un estado emocional X, pero cuando te bajas una aplicación de dating, en particular si es la primera vez, y más aún, creo, si eres mujer,
Bueno, pues hay una vulnerabilidad y luego hay que pensar, bueno, pues luego llega el swiping y para alguna gente el swiping se convierte muy rápido en un momento muy guay. Tengo un match. Bueno, ya llevamos algo, pero al que tarda un poco más en llegar al match, eso pesa. Es decir, joder, me está costando, no le gusta a nadie. Por eso, claro, al final hay que acompañar. En ese camino hay que acompañarlo. Y en ningún caso se nos ha ocurrido jamás el decir, voy a estirar este momento de incertidumbre o voy a estirar este momento de vulnerabilidad para un usuario. Es que no se ha pasado por la cabeza en ninguna discusión que yo haya tenido en 10 años. La gente está muy vulnerable en ese momento y lo que hay que hacer es acompañarles hasta ese punto. ¿Conseguimos matches para todo el mundo? No. Y esto es una realidad. No. Como la vida, o sea... No lo conseguimos hacer para todo el mundo y intentamos gestionar, insisto, el ecosistema para que sea lo más justo posible, pero que al final son aquí personas tomando decisiones y a quien a la derecha y a quien a la izquierda y no se puede dar valor a todo el mundo de la manera que ellos querrían. Pero en general, al punto de la pregunta, no hay manipulación como tal. Hay mejoras en el algoritmo, por supuesto, y hay veces que ciertas mejoras en el algoritmo tienen más impacto en un cohort que en otro, y eso está constantemente monitorizado porque esos equilibrios tienen que estar balanceados y tenemos que dar una buena experiencia a todos los usuarios. Pero no tiene sentido para nosotros tener a la gente eternamente en la app, no funciona. Pensando en esto, justo, ¿no? En Colt podemos pensar en muchas cosas, pero yo pensaba más como de retention, de gente que se va y que se vuelve, etc. Y lo has dicho, ¿no? Al final es un marketplace, una transacción que no es monetaria entre las dos partes, pero por lo menos muchos marketplaces, más al nivel quizás más tradicional de negocio a un market. La tendencia de un marketplace es, ok, empiezo muy marketplace, es transaccional, y luego me doy cuenta que me pierdo mucha información y entonces el marketplace se convierte en SaaS-enabled marketplace, que intentas ir a las tripas un poco más deep en una de las verticales para poder gestionar eso. Y estoy pensando en esto, en el caso de dating, ¿sabes? Como, bueno, ¿qué es un SaaS-enabled marketplace en este caso? No sería casi... A lo mejor Analytics. No, lo quiero decir como irse a gestionar la pareja. Ahí, porque ahí sí que tienes control de si vuelve, el año pasado etcétera, hemos comprado una aplicación precisamente para eso. Ostras, pues qué fuerte. Para gestionar la pareja. No para gestionar la pareja, porque al final, ten en cuenta que el principio de lo que hablamos de generar más igualdad en las relaciones en general y generar relaciones más igualitarias. Hay muchas parejas, eso va más allá de cuando estás conociendo gente, cuando estás dating. Eso pasa en relaciones también. Hay relaciones que no están equilibradas y es verdad que hace relativamente un año más o menos compramos un producto que se llama Official, que es para parejas, para ayudar a parejas a navegar sobre todo esa primera parte de esos primeros años de la relación, aspectos de intimidad, aspectos de comunicación, aspectos de... Que lo que tú dices al final es una expansión del LTV. Sí, pero también trata de beneficiarse de eso. Pero también creas una nueva categoría realmente, sí. Porque ya no es dating, pero es como happy dating, ¿no? Es como dating con un se basa en nuestro good churn. Sí. En vuestro good churn. Si conseguimos crear esas relaciones o llevar a la gente al comienzo de esas relaciones, ¿por qué no entraríamos después también en la posibilidad de ayudarles a que esa relación pues, sea más sana, sea más comunicativa, sea más divertida? Y eso es un área clara de expansión. Qué guapo, tiene que ser. Esto no es secreto, es público porque anunciamos el producto, lo compramos hace un año más o menos y ahora estamos trabajando con el founder y con el equipo para tiene que ser un poco de caña. Porque mi experiencia trabajando en puramente marketplace, eso, a veces la frustración de, sí, pero ¿qué pasa después? ¿No? ¿Qué pasa una vez que han transaccionado? Si se ha ido bien, si ha ido mal. Y ahí justo pues te da esta visibilidad y luego creas sinergias. Y quizás hay mucha gente que piensa que es como, ostras, que toman el control de todo, pero no es eso, porque cuando la visión es bonita, al final es más como crear algo que trae valor al usuario, ¿no? Y creas nuevos verticales y Bumble sacó BFF y Bees para conexiones platónicas, para conexiones de amistad y para conexiones de networking. El área de networking nunca se llegó a desarrollar como tal propiamente,
pero el producto de BFF ha sido un producto muy potente a la hora de generar esa comunidad también. Evidentemente no monetiza igual que Dating, la intencionalidad es otra, es diferente, pero permite ampliar la comunidad, al final, es que mujeres, de adquisición, ¿no? Mujeres, amigas, gente que va a una nueva ciudad y no tiene a nadie. Bueno, pues hicimos una pequeña inserción ahí de este tipo de funcionalidad que se aprovecha de nuevo de nuestra tecnología, de nuestra capacidad, de nuestros algoritmos, pero que sirve en un caso de uso un poco más expansivo, que aún así está en misión, que es la de crear relaciones más igualitarias, al fin y al cabo, entre todo el mundo. Y aparte, esto no pasa necesariamente por hombres y mujeres, que sí, pero hay relaciones muy desiguales y la misión última de Bumble es intentar corregir eso y corregir esos balances. Así que tiene margen la visión para ir más allá de dating, y aparte la marca tiene credibilidad para ir a verticales más allá de dating y poder seguir creciendo. Y bueno, pues ese es el camino para montar un gigante. Al fin y al cabo, la visión de Whitney es que Bumble puede ser tan grande como Google. O sea, ella no tiene dudas al respecto de... Al final, la gente necesita gente en su vida, esto es evidente, y nosotros podemos ser un lugar donde la gente realiza ese tipo de conexiones. ¿Y por qué no? Sí, es fuerte porque me vuelve a pensar como leveling the playfield de nuevo, ¿no? Es súper alineado, aunque la visión realmente de la evolución del producto, de la interacción con el producto va como cada vez más allá, pero quedándose como una visión muy, muy clara, ¿no? Y eso me trae un poco a cultura, ¿no? A la cultura de producto en Bumble, y me parece súper interesante, porque lo has dicho también con André de Badoo, que sí o que no, ¿no? ¿Vamos en el buen camino o no? Y me parece que ahí es también un poco eso, ¿no? Vamos con esta visión muy clara, etc. Muchas veces pienso que cuando se habla de producto y cultura de producto hay un poco esta idea de democracia y de bottom-up y de, oye, nosotros conocemos el usuario, hablamos con ellos, bla, 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 que pienso que hay muchas conversaciones, ¿no? Que habla de si es bullshit o no. Y es interesante porque en la otra cosa que luego has dicho es como, pues, damos mucho cariño a saber que el usuario está tranquilo con su experiencia y que tiene confianza en lo que está haciendo, y que ahí sí que hay una parte como muy cercana del usuario. ¿Qué es la cultura de producto en Bumble? ¿No? Porque por una parte tienes como esta visión como súper clara y clave en dónde vais, que me parece genial, porque pienso que nadie se da cuenta en startups hasta qué punto eso es lo que mata a la compañía. Que empiezas con una idea, después de un año ya te has perdido y ya todo el mundo está perdido. Y es verdad que por una parte es verdad que tenéis la parte de tecnología donde ya tenéis como una plataforma que podéis aprovechar, pero que asumo que también como define un poco lo que se puede hacer a veces, ¿no? Que hay dependencias, etc. Entonces, ¿cómo se define como, oye, pues el producto hace eso y la cultura del producto es así? Es complicado. Pues bien, pregunta. Sí, tiene enjundia. Mira, voy a empezar por abajo en cuanto a la tecnología. Yo te diría que en general la tecnología nunca es una limitación, y hay una cultura de ingeniería subyacente que es en principio todo es posible con tecnología, y esto es una realidad. Sí. Puede ser más costoso, menos costoso, puede llevar más tiempo, puede llevar menos tiempo, pero la tecnología no debería ser una limitación, porque la tecnología apenas tiene límites, y creo que eso es pura magia. Es un aprendizaje, sí. Claro, y ahora con la IA generativa lo estamos viendo otra vez. O sea, de repente otra expansión enorme que en lugar de limitar, lo que hace es introducir tantas opciones que ahora va a ser un problema enfocarlas, pero cuando surgió el móvil era lo mismo. O sea, tantas opciones de lo que puede hacer semejante ordenador o semejante potencia de cálculo en un dispositivo que llevas en la mano. Entonces, la parte técnica, nuestros ingenieros están muy alineados. Creo que esto también es verdad para Twenty, por ejemplo. Esa cultura de ingeniería, que es una cultura de ingeniería muy de producto, donde el ingeniero de antemano no te ponía límites. El ingeniero, de hecho, te buscaba para decir, bueno, me estás diciendo hasta aquí, Pedro, pero yo creo que podemos llegar aquí. Eso existe en Bumble, y tener una cultura de ingeniería que soporta una cultura de producto me parece un pilar absolutamente fundamental.
Y creo que, de hecho, marca la diferencia en muchas compañías, tanto al principio como después cuando tienes que escalar y cuando tienes que afrontar retos muy diferentes. ¿Qué piensas que es la clave para llegar a eso? Porque pienso que Yo creo pocas compañías... yo creo que la tecnología sin duda es la clave. Yo creo que somos empresas de tecnología todas. Porque ¿es la gente o hay como una manera de trabajar que hace que eso... Yo no creo que sea una cuestión de metodologías, que también, pero al final las metodologías se adaptan a cada empresa, a cada producto, a cada etapa y las vas a ir cambiando y los procesos tienen que ir cambiando para conseguir más eficiencias y lo que quieras, pero yo creo que es muy importante tener ingenieros que van más allá del dame una tarea y yo te la ejecuto. Los ingenieros forman parte de la proposición de valor, sin duda, porque es que hasta el usuario a veces nos olvida que a mí si una app me crashea, si una app va lenta, si una app va... La experiencia puede ser la mejor app del mundo, pero acabo sin usarla. Un juego, cuando 100%. Te bajas una nueva versión de un juego y de repente crashea entero, dejas de jugar. Y tiene que ser 10 de 10. Tiene que ser 10 de 10. Tiene que ser... No vale un 9 de 10. No. Porque si no, tu competidor ahí se va a diferenciar de ti también a través de una mejor tecnología, más estable, etc. Entonces creo que eso es un aspecto fundamental. Sobre eso, producto puede crear una cultura que creo que Twenty y Bumble comparten muchas cosas de eso. Uno, el producto no gestiona ingenieros, que creo que esto es muy importante. Y creo que esta idea el producto es el product manager es un mini CEO. No es un mini CEO. Es un enabler. De hecho, creo que tiene que ser una persona que genere cultura, como casi misión principal. Generar cultura requiere comunicación, generar cultura requiere gestión de stakeholders, generar cultura requiere entender cada lenguaje y entender a tus usuarios, tanto como entender a tus stakeholders, tanto como entender cuáles son las partes de tu negocio, entender que eres un centro de coste, que tú y tu trabajo costáis dinero a la compañía y entender también cómo puedes tener una visión comercial para transformar ese centro de coste en un área de beneficio. Todos estos aspectos creo que es lo que un product manager en última instancia tiene que generar a su alrededor. Y los usuarios no son la única responsabilidad o la experiencia final de un product manager. Entonces, identificando la cultura, nuestra cultura es una cultura en la que ha comprimido mucho lo que normalmente está muy distante. Ingeniería a un lado y el negocio al otro, en dos extremos. No, nosotros hemos intentado que eso esté lo más cercano posible. Y después hacer un esfuerzo para operacionalizarlo, porque el hecho de que estén cercanos no significa que todo el mundo se entienda. Hay mucha pérdida de señal entre el mensaje que mandan los ingenieros, cómo lo recibe producto de ingeniería, cómo se lo comunicas a marketing, de marketing cómo va a finanzas o cómo va a legal, o cómo... Esto es verdad que requiere proceso, que requiere tiempo y que requiere al final que toda la compañía opere sobre lo que llamaríamos la cultura de producto. Sí. Toda la compañía. Que entiendan qué significa experimentar. Porque es que estoy haciendo estos experimentos y la finanzas te llegará y te dirá, ya, pero ¿yo qué voy a sacar? Bueno, pues nuestra gente de finanzas entiende que tiene que operar con 1, 2 o 3 reforecast del budget constantemente en función de algunos de los escenarios que producto ha modelado como posibles outcomes de toda la experimentación que se está haciendo al respecto de algo. Y hemos conseguido llegar a un punto en el que finanzas lo entiende y tiene que manejar 3 posibles escenarios en lugar de 1. Y eso se transforma en modelados del futuro también que nos permite comunicar con nuestro board y con nuestros inversores de una manera más efectiva. Y al final, si lo piensas, toda esa gente de finanzas o esa gente de legal en particular, con muchísimos temas de regulación, con muchísimos temas de propiedad intelectual y de cómo proteger la marca y qué se puede decir y qué no se puede decir y qué se puede poner en Instagram y qué no, porque una vez que eres una compañía pública, aquello se empieza pública como listada, que ahí en inglés y en español cambian un poco, pero eso empieza a ser muy, muy intensa la sensación de que legal se te pone encima y controla una enorme parte de tu proceso y de tu día a día. Bueno, pues hemos hecho también mucho esfuerzo en que legal aprenda producto, entienda producto. Así que yo diría que ¿qué es una cultura de producto? Es una cultura en la que todo el mundo al final se siente o es parte de un proceso de producto. Y esto no tiene nada que ver, en mi opinión,
con los product managers. Los product managers son agentes de esa cultura. Tienen que educar, tienen que comunicar, tienen que traducir en muchísimas ocasiones y también tienen que generar accountability sobre esa cultura y esos procesos y asegurarse de que todo el mundo entiende. Entonces, surge de producto como tal, pero yo creo que es algo que tiene que afectar a la compañía entera. Sí. Si no, lo que estás creando es silos, y esto lo veréis en muchas empresas, silos con cero comunicación, donde al final es un juego de es que producto dijo la semana pasada que están haciendo un experimento y que necesitan 2 semanas más. ¿Y por qué necesitan 2 semanas más? Bueno, porque no sé qué me han dicho de los datos o del sampling o de que un analista está revisando. Empieza a perderse control y al final lo que le llega al CEO a veces es como... Nadie quiere trabajar. Esto nos está... El juego del telefonillo. Total. Y por eso también es importante, creo, que producto esté sentado a la mesa y entienda que somos funciones de negocio. Sí. Nos guste o no. Porque al final trabajamos para empresas que necesitan beneficios y esto me parece un hecho. Y hay quien dice, no, es que solo son para los clientes, ¿no? Sí, tus clientes importan mucho y probablemente importan lo que más. Pero es que tu compañía, la capacidad de tu compañía de seguir invirtiendo en esos clientes, de seguir aportando valor, de seguir creciendo y de seguir generando beneficios, es la manera en la que construyes un futuro para tu producto también. Y por eso creo que producto tiene que empezar a considerarse una función de negocio. Y a veces me da la sensación de que no tiene esa entidad, que producto no está sentado en determinadas mesas donde se toman determinadas decisiones, y no te digo que tengan que tener voto, pero creo que tendrían que tener voz. Y también aprender el cómo en circunstancias como esas, producto tiene que saber aprender a que el no es la primera respuesta. En algunas circunstancias. Yo creo que a producto se le paga por decir que no. En muchos casos te dan un sueldo por ser capaz de decir que no. Esto es cierto. Pero también es verdad que cuando te sientas con finanzas, te sientas con legal, eso no es el mismo concepto de decir que no. Ahí hay que necesariamente encontrar áreas conjuntas que no sean una tensión constante y que no sean un punto de fricción constante, porque qué obsesión con que nuestras metodologías sean ágiles y rápidas y que podamos sacar una nueva release cada lo que sea el tiempo de cada sitio, 6 semanas, 2 semanas, 1 semana, da igual. Y haciendo ese proceso, el proceso de delivery del producto mega smooth, cuando para llegar ahí te tienes que pegar todas las semanas con alguien de legal, te tienes que pegar todas las semanas con alguien de financiero, te tienes que pegar... Es que al final estamos introduciendo la fricción en otras partes del proceso solo pensando que nuestra misión como producto es optimizar solo el proceso de ejecución de alguna manera. Y no, tenemos responsabilidades más allá de eso. Y en ese sentido creo que el rol de producto tiene que ser más expansivo y tiene que empezar a generar esa cultura de la que hablas y extenderla y expandirla por el resto de la compañía. Sí. Y últimamente eso es lo que entiendo como compañías que son product focused o product oriented. Me encanta, ¿eh? En vez de como tener una cultura que te pone presión sobre ti, realmente eres el generador de cultura tú mismo. Me gusta mucho esta metáfora. De hecho, yo acabo de empezar en DocPlanner hace un mes y Healthcare pues, tiene temas de legales de compliance muy importantes, uno de los más importantes. Y justo me impresionó cómo tienen legal embedado en producto y cómo funcionan juntos de una manera muy chula, que justo no es una fricción. Y por ambas partes, cómo trabajamos juntos, ¿no? Y mola ver eso. Y es verdad que si puedes hacer eso con toda la compañía, pues... ¿Cómo puede escalar este overlap del Product Manager en una compañía? Hablamos de frameworks en este podcast. No, parece que somos muy fan de los frameworks, pero no lo somos. O sea, en general... Le traéis a José Ramón, ¿de qué vais a hablar? Sí, no, claro. Pero porque... sí que es importante el framework, pero no es la vía, ¿no? Solo la vía. Entonces... Me hablaste de un framework que yo no conocía, que se llama DHM, ¿vale? De Gibson Beadle, no sé si lo he pronunciado. Sí, es un nombre un poco impronunciable. Este tío fue el VP de Netflix hace mucho. De hecho, esto es un... Yo diría que es un método, no es un framework. Vale. Es muy antiguo, así que a lo mejor modelo... queda un poco carca, pero es un... ¿Qué es esto? Es un modelo para hacer product strategy, para generar estrategias de producto. Y de hecho es una parte del modelo, pero es casi el comienzo
precisamente un poco para generar este nivel de alineación del que estábamos hablando de todas las partes desde el principio, cuando empiezas a pensar cuál es la estrategia de producto, hasta llegar al roadmap de producto y a cerrarlo y a conseguir el sign-off. Entonces, a mí me parece muy interesante porque amplía la visión general que normalmente maneja un product manager cuando está haciendo estrategia. La D de ese modelo es difficult to copy. Entender muy bien tu competencia y entender muy bien que a veces hay ocasiones en las que tienes que tomar decisiones en las cuales quiero ser el mejor o quiero ser diferente. Y esto se aplica a cada cosa que haces, y encontrar un buen equilibrio y entender qué está haciendo la competición constantemente, y qué han sacado y qué funciona, qué copiamos, qué no podemos copiar. Por ponerte un ejemplo, creo que el Women Go First de Bumble es un buen ejemplo de esto. ¿Se puede copiar? Sí. Cualquier app de dating puede decir, ahora solo pueden Hay features que son copiadas. Solo pueden hablar las mujeres o solo pueden empezar las conversaciones las mujeres. ¿Lo va a hacer alguna? No, porque no tienen la marca para justificar eso. Y en ese caso para ellos no tiene ningún sentido. Eso hace esa feature muy difícil de copiar. Porque esa feature es mucho más compleja y es mucho más que ya lo técnico. Me recuerda a HubSpot también, perdón, ¿eh? HubSpot es un buen ejemplo de esto. HubSpot puede sacar un módulo de marketing que será mucho peor o mejor, entiendo, más fácil peor que un MailChimp, por decir algo. Oye, pero tiene todo el contexto del dato. Esto es más difícil de conseguir. Correcto. No tiene que importar todos los contacts porque ya los tiene ahí. Lo mismo pasaría en módulos más de operational o más de sales, ¿no? Es súper interesante este punto. Perdón, No. Es que esa es la idea. Generar esta conversación, precisamente. Generar esta conversación en los equipos y partir de tener este ángulo en la cabeza. De cómo hacemos esto realmente difícil de copiar. Si mañana lo sacamos, ¿qué previene a nuestros principales competidores? Que lo saquen inmediatamente. Y esto te fuerza a generar preguntas. Por ejemplo, en legal, ¿podemos patentarlo? Es una pregunta que veo muy poco en discusiones de producto, pero ¿por qué no? Cuando tienes en la mente cómo protejo esto de que mañana mi competidor lo copie y que haga product marketing sobre ello y a lo mejor gana. Por cierto, porque le dan a una tecla que nosotros no le hemos dado y funciona. Entonces, en general me gusta tener a todo el equipo funcionando con estos criterios de ¿qué has visto en los competidores? Es un Slack channel con toda la información que encontremos, el hacer mucho dogfooding, el usar a los competidores, hay que entenderlos, de repente empiezas a detectar A/B test, es súper útil estar encima de esto no estaba ayer y a ver cómo están haciendo estas cosas, pero tener un ojo en la competición me parece muy interesante y eso no significa copiarles, eso creo que lo que hace es ayudarte a pensar acerca de tus features y la evolución de tu producto de una manera que los demás no están pensando, porque entiendes muy bien lo que están haciendo el resto y tú empiezas a pensar diferente. Creo que normalmente hay un bias a intentar pensar en cómo hacer algo mejor. Creo que hay que poner más esfuerzo en cómo hacer algo diferente. Es fuerte porque justo hay un podcast famoso donde entrevista a gente de Nubank en Brasil. Eso sí que son diferentes. Y el visión es también not incrementally better, fundamentally different. Y es mucho de lo que dices, ¿no? Como mejor ahí optimizar. Incluso a veces ligeramente diferente ya es suficiente. Sí. Ya te da un edge. Y luego si ves que eso funciona, le sigues dando vuelta. No creo que necesariamente siempre tenga que ser diferente, implique inmediatamente disruptivo. Pero creo que siempre puedes encontrar un ángulo que los demás no tienen. La marca te puede dar esto también. La manera en la que hablas sobre ello, la manera en la que diriges el copy, por ejemplo. Esto pueden generar diferencias totales en una feature hecha por A y en una feature hecha por B. Claro, que al final es lo mismo. Puede decir cómo comunicas la cosa o Correcto. la tecnología que hay detrás, pero sí, claro. Entonces, difficult to copy. Uno de los esquemas y todas nuestras ideas en ese periodo inicial en las que estamos simplemente haciendo brainstorm, utilizamos este framework para, esta idea podría ser difficult to copy. La siguiente es la H, que esto tiene su tema, porque aquí a veces nos encontramos con poco entendimiento comercial de las cosas. Tiene que ver con los márgenes. Teníamos he empezado por la H en lugar de por la D, que se me ha ido. Era hard to copy, no tal, pero vamos a llegar a la D al final. La H es hard to copy. Okay. La M es la más complicada y la más importante, creo, para generar esas culturas de producto de las que hablábamos. Margin enhancing. ¿Cómo mejoramos los márgenes?
Alguien diría de nuevo, bueno, esto tiene que ver con monetización, sí, sin duda, pero hablamos de márgenes en particular para poner a todo el mundo en el contexto de que tú puedes hacer más revenue y mejorar el top line y generar más revenue, pero también puedes hacer cosas que te mejoren tus márgenes. Es decir, que haga más efectivo, que haga o que genere menos coste que otras maneras de hacerlo. De esta manera lo puedo hacer así, o la AI es un buen ejemplo de eso en muchas cosas. Puedo hacer esto con 50 personas o puedo hacer esto pagando computación en AI. Y es un momento muy delicado porque es verdad que pues no sabemos exactamente qué va a pasar con este tipo de cosas, pero estas son realidades que las empresas están haciendo ahora mismo. Y hay muchas maneras de conseguir que el revenue que ya tienes sea más eficiente, más que generar más revenue. Pero aún así creo que tiene que ser parte de la conversación. ¿Por qué? Porque ayuda al equipo también a entender lo que decíamos antes. Sois un centro de coste. Somos muy caros, somos gente senior, somos gente que cobra muy buen dinero comparado con la mayoría de la gente y no solo eso, gobernamos de alguna manera dentro de las compañías algunos de los recursos más caros, como ingeniería, Entonces, estamos gastando eso. ¿Cómo hacemos ese gasto también eficiente? Hablamos mucho de optimizar los procesos de producto, hablamos mucho de optimizar la experiencia de usuario. Creo que también hay que hablar de cómo optimizar el negocio y cómo generar modelos de negocio que sean sostenibles, que sean positivos, no inmediatamente, no necesariamente, pero entender que al final hacemos un producto que tiene que tener un retorno. Y que tiene que tener un retorno para nuestros usuarios, pero tiene que tener un retorno para nuestra empresa también. Y que pueda justificar que nosotros mañana, si necesitamos gente, podamos llegar, decir, es que necesito otro PM, necesito otro equipo. Es que montar otro equipo parece muy fácil, necesito otro pod, otra unit, otra squad. Haz la suma de los salarios que eso implica. Cuesta una pasta. Es muy loco, entonces tampoco se puede escalar de esa manera, hay que encontrar eficiencias. Cuando haces una estrategia de producto, creo que es importante tener esto en cuenta. Y no significa que sea tu responsabilidad aumentar los márgenes de la compañía, pero creo que sí que es nuestra responsabilidad entender cómo funciona las economics de la compañía, entender el CAC, el TV y cómo somos capaces de optimizar eso, ayudando a marketing, ayudando a growth o generando features que puedan monetizar. Pero es importante tener esa visión comercial y de nuevo forzar a todo el mundo a ver sus ideas a través de esta. ¿Cubre la H? Sí. ¿Cubre la M? Sí. Y luego llega la D, que creo que es la que entendemos todos, que es Delight Customer. Sobre el tema de los márgenes, me parece interesante porque es verdad que pienso que primero es muy raro que pienso que existe solo en equipos de producto que hay que explicar que hay que hacer dinero, ¿sabes? En el negocio. Sí. Pero pienso que se entiende cada vez más, ¿no? Pero es como, no pasa mucho en ventas o en marketing o en tecnología, ¿eh? Pero también lo que es muy interesante con la escalabilidad y el leverage que realmente tiene tecnología es que una vez que entiendes que un equipo tiene economics positivos, ya cuando ves el departamento, no ves el dinero, el presupuesto como una constraint. De, oye, pues tienes que tener 3, 4, 5, 10 equipos, pero ya es como, pues cada equipo crea generación de valor. Entonces, puedes tener infinito equipo, en teoría. Sin como el constraint de realmente tener que encontrar gente y fichar gente y ahí la parte más como de calidad y de talent density, ¿no? Que se dice. Pero para mí es un concepto muy, muy interesante cuando pasas de startup a scale-up, de cómo piensas en eso, porque si no, pues siempre estás como ahí, pues sí, tengo un presupuesto y tenemos demasiadas cosas, pero realmente es que hay que invertir el problema ahí para cómo puedes generar este crecimiento. Sí. El presupuesto como una herramienta en lugar de como una limitación, creo que es una parte fundamental de entender cómo funciona finanzas. Es decir, sí tiene un nivel de imposición, es evidente, esto es lo que hay y este es el presupuesto que puedes manejar. Pero sobre eso se puede jugar. Sí. Y sobre eso puedes empezar a tener un buen entendimiento de en qué estoy gastando, de qué manera estoy gastando y cómo puedo o gastar menos o hacer más eficiente mi gasto. Yo por eso recomiendo todos los PMs, todos, que tengan algo de educación financiera. Algo, no hay que ser expertos. Yo desde luego no soy un experto, pero creo que es importante tener un entendimiento básico de algunos principios financieros y de cómo funciona un centro de coste y el cómo puedes aportar valor a tu compañía, tanto como puedas aportar valor a tus usuarios. Y creo que al final tú eres un distribuidor de valor, pero se lo tienes que dar tanto a tus clientes finales como a tus stakeholders internos
y a tus inversores si los tienes. Y esto tiene que ser parte de la conversación. Y si estás en una startup, muchas veces, si eres parte del equipo de founders o no, depende, pero recomiendo estar en las reuniones con los VCs cuando se está intentando levantar pasta para entender, por ejemplo, cómo funciona la valoración de una compañía y cómo aplica ese múltiplo y cómo puedes entender de, bueno, pues en la siguiente ronda creo que si toco aquí, ese múltiplo puede incrementar y podemos dar un paso adelante en cuanto a valoración importante. Si no lo entiendes, te estás perdiendo un framework sobre el que operar. Yeah. Y yo creo que esto es importante. Total. Vale, la D, perdón. Y la D creo que todo lo que habla de producto también, que Product es importante. sense. Sí. Un poquito de la quality del Sí. tipo de producto, que esto lo hablamos a veces en el podcast, Sí. que no es algo tangible, porque entiendo que a partir de cierta experiencia vas teniendo más tacto, vas tocando más productos, sabes un poco de lo que hablas, ¿no? Y yo te quería preguntar, antes de algún ejemplo de feature que habéis querido sacar o habéis sacado que no cumplía o sí. ¿Algún ejemplo que se te ocurra de decir, hostia, pues mira, íbamos a hacer esto, pero la D no la cumplía, o la H no la cumplía, o la M no la cumplía? O al revés, de, hostia, era una feature que nadie se pensaba, pero cumplía las tres y nice, let's go, ¿no? Entonces, ¿algún ejemplo que se te ocurra? Sí, yo creo que, mira, que haya hecho tic las tres cosas, no puedo dar mucho detalle, pero la gente lo va a entender. Han sido algunos de los cambios en el algoritmo. En el algoritmo de matching. En el algoritmo de matching. Creo que eso han sido las features que han generado un impacto más claro en las tres cosas. Porque es muy transversal a toda nuestra experiencia. Y a lo largo de los años creo que los saltos cualitativos, hemos generado saltos cualitativos importantes tocando el algoritmo. Eso que de todas. Algunas que realmente no tocaban ninguna, pero que después han sido bastante relevantes, yo te diría, ha sido por ejemplo, introducir BFF y Bees en Bumble, creo que es un buen ejemplo. Ningún usuario estaba diciendo, oye, también quiero hacer amigos en Bumble o quiero hacer networking. Al principio no existía. BFF quiere decir... Best Friends Forever. Exacto. Sí. Quiere decir que utilizas una app de dating para hacer amigos. Con las mismas dinámicas o dinámicas muy parecidas de swipe y demás. Esto era coste. Había que montar otro modelo, eso hay que mantenerlo, hay una parte de la tecnología que tiene que estar involucrada ahí, hay una parte del marketing que se tiene que ir a estimular la actividad en este modo y en ese momento era coste. Estábamos incrementando el coste y sabiendo además de que si tenemos que hacer crecer esto, si esto empieza a coger algo de tracción, tendremos que tener un equipo que lo desarrolle más allá, porque esto no puede parecer simplemente una dating app, con lo cual va a haber que darle caña a esto. De light users, es que no creíamos que había una necesidad, pero era muy difícil de validar y era mucho más difícil de validar dentro de una aplicación de dating. Sí. Entonces, claro, tampoco lo cumplía así a priori. Después vimos, algunos usuarios les gustaba mucho y lo vimos sacándolo. En aquel momento estábamos en una fase donde nos podíamos todavía permitir tener un enfoque más loco y al final mira, nos lo van a decir los usuarios. Se sacó un MVP, muy MVP, pero nos permitió empezar a validar hay gente que tiene curiosidad y da aquí, y una vez que está ahí, de hecho, se queda, busca, genera conversaciones en este modo o se va inmediatamente de vuelta al modo de dating. Y ahí aprendimos de los datos, realmente, y lo sacamos porque no teníamos una buena manera de validarlo. Es muy difícil como pregunta decirle a un usuario, ¿te gustaría hacer amigos? Pues, tú, a priori sí, pero es que no sé de qué me estás hablando. Era difícil centrar el tiro. Y es interesante. Sí, además hay el concepto de friendzone, ¿no? Que total, ahí es que me clava. Es que aparte es complicado. Me clavan muchas cosas. Y lo del hard to copy, bueno, al fin y al cabo nosotros estábamos más o menos clonando la experiencia de la parte de dating. Bueno, Tinder podía hacer lo mismo. Tinder podía llegar mañana y... ¿Hay apps para hacer amigos? No. Bueno, sí, tienes Meetup, tienes Niva, claro. Tienes... Bueno, para conocer gente. Sí, hay más actividades también, ¿no? Hay algún par de ellas muy potentes ahora en Estados Unidos, dentro de campuses también americanos.
Feeds y algunas otras están haciendo alguna cosita por ahí que mola. Pero es difícil, es difícil. Y bueno, Meetup es bastante... Es una buena compañía y que junta a muchas personas, y para mucha gente cuando llega a un sitio nuevo, encontrar un grupo de Meetup es el go-to. Pero a nivel de negocio no tienen la escala. No han conseguido monetizar eso a pesar de ser una marca muy relevante en el espacio. Complicado. Es un área complicada. Pero vamos, hace 15 años decías lo mismo de dating, ¿eh? Sí. Y hoy día, pues... Por efecto, yo pensaba que era un acquisition channel, realmente. No. Que al final es una manera de que la gente entra en el ecosistema y luego haces el upsell del dating. Lo de BFF. No. Sí, el nivel de margin. No, sí, a nivel Eso de lo teníamos claro margen desde es el mucho principio, más de todas que... maneras, ¿eh? Sí, eso lo teníamos muy claro porque es que nuestro mensaje era tan claro que sabíamos que de repente no íbamos a hacer el esfuerzo de generar un messaging, un framework de messaging totalmente diferente para intentar generar la adquisición ahí. Era más al revés, si me apuras, la asunción inicial. Es decir, bueno, de esta manera tampoco tienes que dejar Bumble. Tú puedes tener una pareja, pero más retention puedes seguir haciendo amigos, puedes seguir usando Bumble por más tiempo. Al final probablemente acabo siendo un híbrido de ambas cosas, pero ahí se quedó y ahí sigue, por cierto. O sea, que no estuvo mal. Pero aquello no encajaba. Es verdad que no nos salían las cuentas. Pero el Product Sense que comentas ahora, yo creo que encaja un poco, lo que no se ha comentado en la DH, pero sí que encaja un poco en el sentido de la marca de Bumble es disruptiva. O sea, tú en Tinder, por ejemplo, yo no me imaginaría tanto esta feature. No creo que tuviera tanto sentido, ¿sabes? Pero y al final es lo mismo, ¿no? ¿Por qué en un sitio sí o en otro no? Hay un tema de brand que no es de producto en sí, que tiene sentido, pero sin eso, ¿sabes lo que decías antes? Sin la marca no tienes nada del otro. Yo al DHMS le añado la B. El Plus B, ¿no? Es el brand. Y es precisamente para dejar espacio a esto y para dejarnos incluso nosotros espacio de que hay veces que hay ideas que no cuadran ni ese framework ni otros. Y esto es así. Y es lo que decimos al principio, a veces hay que dejarse llevar. Y a veces hay una energía, un feeling que esto va a salir, esto va a ir bien. A veces merece la pena. Merece la pena intentarlo. Y como que decíamos de 20, eso de sacar 1 giga a 6 euros con un plan que era simplemente una app, básicamente una SIM y una app. Eso Telefónica no se lo creía al principio. Y yo lo entiendo, porque es que no existía nada parecido. Ahora, evidentemente ahora es la regla. Pero nadie había roto el mercado de esa manera y enfocando datos solo y enfocando el mensaje a conseguir un smartphone barato también como esa parte. Bueno, pues en aquel momento no era lo normal y fue muy disruptivo y había muchos miedos y sin duda había un aspecto de márgenes que había que considerar. Y creo que al final se produjo una situación en la que bueno, los líderes de Twenty en aquel momento fueron muy valientes, eso no me cabe duda. Y creo que también una parte de Telefónica que entendió que hay que ir a por ello. Al menos hay que probarlo, hay que sacarlo y hay que demostrar que aquí hay un posible nuevo modelo para nosotros. Pero esto ya te digo yo que no encajaba a priori para nada. Estas ideas como más locas las traen gente de todo el equipo. O sea, o vienen muchas veces del funding team, o Bumble ha conseguido una cultura tan top de que cualquier persona con una idea loca pueda llevarla encima de la mesa y que se escale. Eso también es un punto interesante, ¿no? Porque si no llegas a construir una cultura de este tipo, esto es jodido que pase. Porque no puede, o sea, te basas siempre en la racionalización y en lo obvio y no te vas a hacer algo así. O sea, en Bumble pasa eso. Sí. No te diría que al final todo el mundo tenga ideas, porque primero, no todo el mundo tiene ideas. Y es así, no todo el mundo es creativo necesariamente a la hora de tener ideas, y en cambio luego pueden ser fantásticos a la hora de coger una idea y ejecutarla. Y esto pasa. Entonces, todo el mundo de repente, no. Pero sí que es verdad que la gente más creativa o la gente que no tiene miedo en promover algo, Bumble, y yo te diría que también Twenty, en ese punto ha sido fácil, tienen
capacidad plena de poner una idea encima de la mesa y de que sea considerada al más alto nivel. Y de hecho, si la idea es mala, nadie se lleva un nada. Y si la idea es buena, ese crédito es importante devolvérselo a esas personas. Pero sobre todo, además, enriquece mucho ver los ángulos. Las ideas pueden no ser buenas, pero los ángulos son muy interesantes cuando tú tienes a la persona de finanzas haciendo un brainstorm como este tipo. Son muy interesantes porque es que adquieres un tipo de ideas que es que no tienes en el equipo habitualmente, no surgen en el equipo. Pero esto es un tema de cultura. Habitualmente. Pero esto se consigue con la cultura, yo creo. Por eso decía que si es estrechar ese acordeón en el que las funciones, en lugar de estar muy dispersas, están muy juntas. ¿Que funcionan en todas las escalas? Pues probablemente no. Esto es difícil y tienes que tener soporte también de quien sea el founder o los líderes o tal en jugar a esto. Pero bueno, si dispones de esa autonomía, ya te digo que a mí me parece muy interesante, me parece muy enriquecedor, pero es que además me parece que genera una sensación de ownership en el equipo, en todo el equipo, porque todo es el equipo, que luego hace que cosas como el recruitment sea mejor. 100%. Yo tengo a la persona que ficha para mis equipos, participa en todos los brainstorms, en muchas de las reuniones que tenemos, en muchas. ¿Aporta el mayor valor en esas reuniones? Probablemente no. Pero es que luego me encuentro que la gente que viene después de hablar con ella a la primera entrevista tiene el hype aquí. Ha vendido la idea tan bien que la gente ya entra con unas ganas de currar con nosotros que te cagas, y eso es porque lo ve. No está sentada en otro edificio o en otra ciudad sabiendo que yo ficho para esta gente, pero yo me dedico a eso. Me dicen ficha un PM y consigo un PM y traigo un PM. Eso es crear cultura. Muy buen tip. Ahí va. Eso es lo que crea cultura. Y al final todos son mini agentes de tu cultura. Y los PMs son unos grandes agentes que tienen que darle caña aquí. Claro, y tienen que repetir 700 veces lo mismo, muy probablemente. Pero en esa consistencia también está el learning de cómo se monta una marca. Y una marca es... Una marca, en el fondo, una marca... El marketing es muy fácil sobre el papel. Luego me parece la cosa más complicada del mundo. Pero sobre el papel el marketing es muy fácil. Es mensaje y distribución. El mensaje correcto, distribución. Canal. Y después... Repetir. Hasta la extensión. Luego, realmente es muy complicado. Muy complicado. A mí me parece... Pero, vamos, o sea... De lo más complicado. Es súper complicado. Sería incapaz, tengo que decirte. O sea, me parece complicadísimo, pero en la realidad es que, ya te digo, llevado al absurdo, llevado a la cosa más tonta, marketing es eso. Encontrar el mensaje adecuado, encontrar la distribución adecuada para ese mensaje, para que llegue a la gente que va a hacer clic, o va a descargar, o va a comprar, o va a hacer lo que sea. Yo creo que la cultura tiene un factor parecido también. También es verdad que creo que los PMs tienen que hacer el esfuerzo de documentar esa cultura. Tiene que ser simple al final, tiene que utilizar los criterios del marketing para que sea fácil de entender, para que sea muy fácil de repetir constantemente, y después pim pam con el equipo. Y lo que te encuentras es que después ves... Me voy a una reunión de ingeniería y veo al Head of Engineering repitiendo el mensaje. Y es como bien... Y lo va llevando para abajo. Y esto no pasa en un día, no pasa en una semana y no pasa en un mes. Pero creo que pensar que como producto tú también eres responsable de la cultura te permite tener mucha más influencia de lo que puedes conseguir a través de autoridad. Totalmente. Y tienes una influencia mucho más amplia que ver solo, no, yo mi equipo, mi diseñador, mis ingenieros, mi pod, mi squad. Eso es un mundo muy pequeño. El producto es más grande. El producto es más grande que eso. Okay. Tú tienes que tener influencia en todo el ecosistema, porque el producto es un ecosistema y debería funcionar como un ecosistema, porque normalmente tú solo, los product managers somos gente muy simple en el sentido de que al final, ¿qué ejecutamos? ¿Qué hacemos nosotros? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Entiendo el que pica y pala es el ingeniero. Está ahí, está construyendo. Lo hace a teclado, pero está construyendo. Está poniendo ladrillos encima de algo. El diseñador está creando,
está dándole forma a algo y el de datos está haciendo sus queries y está buscando patrones y nosotros al final yo creo que tenemos que entender que tenemos la batuta, tenemos el rollo de director de orquesta, que probablemente no seamos virtuosos ni del violín, ni del piano, ni de tal, o que no hayamos tocado un instrumento en el resto de nuestra vida, pero creo que tienes que entender la música, y en este caso por música entiende la narrativa, la estrategia, y ahí voy con lo de la batuta, la cadencia. Porque la única manera de mantener estos principios funcionando es generando una cadencia de trabajo y una cadencia operacional que sea repetible y además que sea predecible. Y por eso, dices tú, ¿cómo junto a los equipos? Yo tengo una reunión semanal con todos mis líderes y con todos mis business partners. Esto incluye recruitment, BI, finanzas, lo que llaman people and culture, que es similar a HR, con mis ingenieros, con mi diseñador, en la que vamos de forma sistemática por todos los elementos que ha pasado una semana y todo el mundo tiene que aportar. No son las típicas notas. Aquí se va a esto que teníamos está resuelto, sí, no. Esto que esta campaña ha entrado en margen o no. No ha entrado en margen, vamos a tener que sacarlo la semana que viene. Bueno, en todo el resto del mundo estáis informados. El de finanzas, ajusta los budgets, va a ir la semana que viene y vamos a tener que reducir el impacto que habíamos visto en esta semana. La de recruitment, a ti no te afecta, gracias. Los de marketing, ¿habéis avisado a los de growth? Porque le habíamos dado cierto presupuesto para apoyar esta campaña con user acquisition. ¿Habéis avisado de que vamos a llegar una semana más tarde? ¿Qué vais a hacer? Al detalle de la operación. De esa reunión todo el mundo tiene que salir clarísimo, tiene que salir claro en lo táctico. Si ya has conseguido que haya un buen alineamiento estratégico, de ahí hay que salir claro en lo táctico. Y todo el mundo se va con prácticamente el mismo nivel de información, incluido parte de gente que no es de tu equipo. Se va a la de finanzas, se va a qué tal, que luego tiene otras reuniones. Y esa persona de finanzas que trabaja en mi equipo es capaz de llegar a la CFO y decirles, bueno, sí, el equipo de Pedro va retrasado una semana, pero ya han detectado el retraso, son conscientes de él. Fulanito está mitigando ya el problema. El budget se ha movido a la próxima semana. Y ya no te tiene que llamar la CFO a mí. Sí, claro. Eso es lo que a mí me gusta generar con mis equipos. A veces lo consigo, a veces no. Hay con equipos que funciona mejor, hay con equipos que funciona peor, hay con equipos que no funciona. Pero yo lo veo así. Luego, si hay una visión por cada uno de nosotros, o sea que no. Pero a mí me ayuda y apoya las carreras de todo el mundo, y creo que es un punto muy importante. Primero, todo el mundo se convierte en un product algo. Soy un product finance, soy un product lawyer, soy un product product data analyst, soy un product engineer. O sea, todo el mundo de repente empieza a sentirse mucho más incluido y a creer que tiene un conocimiento más expansivo que su propia área. Todo el mundo ve, hasta cierto punto de lo que se puede, aspectos financieros del negocio. Eso ayuda a muchos. He hecho miembros de mi equipo que luego han montado startups, les ha ayudado el ver esas cosas, el aprender de esas cosas. Han aprendido más que en su área o que en su. Entonces, esto al final creo que es edificante para los equipos. Mejoras el perfil de todo el mundo, les das una visión más amplia. Hay 3 o 4 te va a decir, es que no me interesa. Pues bien, pues ya está, no te interesa, si no está mal, pero yo creo que en general a todo el mundo le aporta visión. Y cuanta más visión tienes, normalmente es más fácil conectar los puntos. Ya para acabar, Pedro, siempre preguntamos al final al invitado que ha pasado una larga estancia trabajando en producto, pero hay mucha gente que dice que quiere entrar a producto, ya sea por transicionar de un rol que no es producto, y justo vinculado a lo que hablabas ahora de todos los nombres, ¿no?, de productal. ¿Tú qué recomendaciones harías a alguien que quiera entrar en producto y o venga de la uni y no hay una carrera que se llame Product Management, o 2, está transicionando de un rol de operaciones, de un rol de ventas, de un rol de tecnología, de un rol whatever? Es un preguntón este. Sí. Esto es otro podcast. Que se lo piensen. Se lo piensen primero. Que se lo piensen primero. Creo que es muy difícil
entrar en productos si no entiendes lo que es. Y para eso creo que un mentor temprano es muy, muy, muy importante, idealmente dentro de tu propia compañía, pero yo recomendaría a mucha gente que antes de decir, bueno, ahora dejo mi trabajo y me voy a convertir en Product Manager, creo que antes de ese proceso de salida, si tiene gente de productos en compañía, intentar conseguir un mentor, intentar conseguir coaching dentro, cuando estás en el sistema, es buen punto eso. Va a ser mucho más fácil que decir, lo dejo todo, me voy a hacer un curso y de repente ya quiero hacer... Vas a encontrar muy pocos becarios o associates, o hay muy poco entry level product manager en ninguna parte. En ninguna parte. Yo lo entiendo porque la curva de aprendizaje es gorda y las empresas al final cuando optan por este tipo de perfiles hay una cierta tendencia a tienes que venir con experiencia, si no, ¿qué? Entonces, hacerlo en los entornos donde estáis me parece muy importante. Empezar a hacer la transición dentro de la compañía, dentro de vuestros curros actuales, ir a crear network, ir a charlas, empezar a entender de qué va esto, empezar a conocer personas, creo que es totalmente necesario tal cual están las cosas ahora, porque es muy difícil encontrar roles junior de PM. Tampoco necesariamente creo en los cursos, creo que ha habido un par de cursos buenos, sinceramente, acerca de Product Management, que más que el contenido, creo que al final la parte de networking es muy relevante. Y el contenido también, pero insisto, cuando no tienes experiencia previa, a veces es muy difícil absorber la complejidad que tiene esta disciplina como tal, cuando vienes prácticamente de cero, no tienes ningún tal. No sé si el curso hacerlo en ese primer momento es lo más útil, porque no tienes la capacidad de absorberlo suficientemente, pero te puede dar la opción de conocer gente, insisto, encontrar un mentor. Yo una de... ¿Cómo se dice mentí en español? Persona mentorizada. El mentorizado, sí. Mentorizado. Mentorizado. Yo la mayor historia de éxito que tengo en ese sentido, y esto es una persona que al fin y al cabo a día de hoy es mi mejor amiga, pero que deberías invitarla, por cierto. A ver, Elena Pavón. ¿Cómo? Elena Pavón. Me la voy a apuntar. No sé si la he escrito ya, ¿eh? Elena estaba en Customer Care de eBay cuando yo la conocí. Vale. Hoy es una VP de Product. El camino ha sido brutal, pero creo que hizo tan bien el entender que lo voy a hacer desde dentro. Voy a aprender desde dentro, voy a poner el esfuerzo, si tengo que trabajar más horas, voy a trabajar más horas, pero quiero poder estar 2 horas sentada con el de producto, estar interesada, leer documentación. A día de hoy creo que es de verdad la única manera. Por eso me cuesta más dar la respuesta a los de la uni. Sí, es lo que te iba a preguntar ahora. Yo cuando me pregunta gente de la uni, les diría lo que hice yo, por ejemplo, que puede ser un ejemplo, que es entrar en una startup que éramos 3. ¿No? ¿Funda algo o entra en algo? Y el rol me lo ponía yo. O sea, yo ponía el rol que quería. Esto y también complementarlo con algo de conocimiento, más hard skills, de una de las 3 áreas, datos, diseño, tecnología. Yo en mi caso hice un bootcamp de tecnología, pero también sería válido para el diseño o también sería válido para datos, ¿no? O sea, creo que complementar esto y ver contenido, bueno, todo lo que has dicho, añadido, ¿no? Para este tipo. Tienes pocas posibilidades de que te vaya a salir bien. Pero al menos te da la oportunidad de decir, bueno, lo voy a hacer para mi propia empresa. Voy a aprender, me voy a llevar las hostias. Eso también cuenta como experiencia. Eso después, de hecho, cuenta como experiencia muy relevante para el siguiente de saliste de la universidad, has intentado algo, has estado ahí 2 años peleándolo y no te ha salido, pero eso ya son 2 años de experiencia en producto y además son 2 años de experiencia en producto peleada y currada. Entonces sí, estoy de acuerdo. Probablemente sea el mejor camino a... El camino no es un MBA. Y lo siento por los que hacen MBAs, el camino a producto no es un MBA. ¿No recomiendas MBAs? No recomiendo MBAs directamente después de la carrera. Estoy de acuerdo. Yo creo que los MBAs pueden ser mucho más útiles después 3, 4, 5 años en tu carrera, cuando empieces a entender realmente qué es lo que quieres hacer, cuando empieces a tener un buen conocimiento. Creo que un MBA puede ayudarte a consolidar una dirección y hay MBAs fantásticos.
Pero es que me cuesta pensar que tengas ese tipo de criterio sobre tu carrera y sobre tu futuro recién salido de la universidad sin experiencia real. Y yo creo que todos en esta mesa y prácticamente cualquier pregunta que preguntes en producto hemos pivotado mucho. Nuestra carrera no es lineal necesariamente en producto. Hay zigzag y hay encontrar cuál es tu nicho, cuál es... Si no haces ese esfuerzo antes, a mí me parece que un MBA es un esfuerzo incluso económico en tiempo y en pasta muy grande si no tienes una base de lo que quieres conseguir de él. Sí. Así que nada, suerte. Chicos, si queréis lo dejamos aquí. Creo que se me tiene que ir. Tío, me ha encantado este podcast. Mil gracias por venir. Es el primero. Súper Y aparte, interesante. no eres, creo que lo contabas, ya no eres virgen de podcast. Ya no soy virgen de podcast. Nada, muchas gracias por Pero invitarme. se nota la experiencia Se desde nota. el principio O sea, de una startup, de llegar a este scale-up, esta experiencia de estar en los detalles y de ver cómo la filosofía de cómo eso crece, de crear como teorías sobre cómo crecemos. Se ve vivir esto. Sí, no, claro, pero se ve mucha gente que vive una etapa muy poco dinámica, ¿no? Y que al final sí es un snapshot, ¿no? Cuando ves creas filosofías un poco sobre por qué eso ha pasado de esta manera. Y ya, súper interesante. Muchas gracias. Nada, vosotros por invitarme. Mil gracias, Pedro. Ahora imaginas que Pedro se empieza a poner en todos los podcasts. Te guapísimo. ¿Te lo has pasado bien, Pedro? Sí. ¿no? Se pasa en- Genial. sí, se pasa en un- Ya como te había dicho, nunca nos falta contenido que al final Exacto. nos ponemos ahí y Y hablamos aparte, conociendo a alguna gente de la que invitáis, claro, no, el problema no va a ser contenido, el problema va a ser como luego editas esto para que te... Bueno, chicos, y hasta la semana que viene. Nosotros nos despedimos. Claro.